Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bienvenidos a Despertando en Gracia, un regalo de Dios. A continuación con ustedes quiero compartir una hermosa alabanza. Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Hoy traigo ante tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. Yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor fluya en mí y que tu paz me cubra.
A continuación, el profesor Juan Baños Ávila con el tema de hoy, deberes cristianos hacia las autoridades. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, los que tienen la oportunidad de poder vernos y aquellos que nos van a ver en el transcurso del tiempo. Sean todos ustedes bendecidos. Estamos en los deberes cristianos, vimos los deberes hacia Dios, vimos los deberes hacia los flacos, no delgados de contextura, sino que flacos en la fe. Y hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo debemos comportarnos nosotros los cristianos con respecto a las autoridades. Romanos en el capítulo 3, en el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Chile está convulsionado. El asunto ha llegado a niveles donde todos los actores involucrados, sean autoridades, semi-autoridades, cuasi autoridades, relativas autoridades, todos están en el ojo del huracán, porque el huracán está viéndolo, cómo se comportan, cuál ha sido su conducta como autoridades, y en base a eso hay una condenación o hay una aprobación. Estamos cerca, y ojalá salga un poquito antes este programa, de una elección presidencial y también de senadores y diputados aquí en Chile. Vamos a tener que decidir acerca de nuestras autoridades. Y el punto es el siguiente: ¿para qué están puestas las autoridades? De acuerdo a lo que leíamos en la Escritura, las autoridades están puestas para hacer el bien, para que administren, para que ordenen todo lo que significa la vida social, civil y por supuesto militar también de nuestras comunidades. Están para hacer el bien. Por eso que les pagamos impuestos, por eso que les damos honor, por eso que les damos, porque están para hacer el bien. Y ellos, en el intento de hacer el bien, deben contar con el sometimiento de cada uno de nosotros. Pensemos como pensemos, sea la que sea nuestra identidad política, debemos someternos a las autoridades superiores, porque por Dios han sido así dispuestas. Pero la pregunta mía es: ¿a todas las autoridades hay que someterse? Y ahí entra uno en un terreno un poco conflictivo. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad que está puesta para hacer el bien no lo está haciendo, cabe preguntarse si aunque ya no está haciendo el bien, también debemos someternos a ella o no someternos a ella. La civilidad, cuando no está de acuerdo con las autoridades, empieza una insubordinación tal que puede terminar en catástrofes, puede terminar en guerras civiles, puede terminar, ¿no es cierto?, puede terminar como en una dictadura, como fue, ¿no es cierto?, en tiempos pretéritos en Chile, puede terminar en desaguisados tremendos, en fin, en descrédito, un sinfín de cosas. Hoy día en Chile propiamente tal, las peores instituciones evaluadas por la ciudadanía son las que tienen carácter político. Tanto la presidencia como los diputados y senadores que forman parte de la élite política de Chile están todos cuestionados, porque de una u otra manera el hacer el bien, que era la obligación de ellos, hemos visto que se hacen bien para sí mismos
y no para el pueblo, no para todos. Concibo en lo personal una rebelión que, aunque no activa de andar tirando piedras o andar quemando o de andar provocando algunas situaciones, se van a encontrar con una conducta firme de decir: no estoy de acuerdo con ustedes porque ustedes han usufructuado ilegalmente de ese poder. Y mi respuesta a todo ello va a ser, primero, que no los voy a considerar, y segundo, que cuando me toque elegir, voy a intentar elegir a otros que sí pudiesen en un momento determinado estar haciendo el bien y no haciendo el bien para el propio beneficio como lo están haciendo ustedes. Esto es complicado. Es difícil de concebir en un momento determinado porque nos dejamos llevar por la masa de este mundo. Veíamos anteriormente que debemos transformar la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo yo me opongo? Mahatma Gandhi tenía la rebelión en paz. Él se sentaba en el suelo, en medio de la avenida, y los autos que venían se tenían que hacer a un lado, la policía tenía que hacerle un recuadro, etcétera, etcétera, o llevárselo. Y cuando se lo llevaban preso, el hombre se hacía el más pesado, costaba un mundo. No tiró nunca una piedra, no tiró nunca una bomba, no tiró nunca... Pero la resistencia pacífica fue el mecanismo que él usó, que él, ¿no es cierto?, puso en práctica para hacer valer sus propios puntos de vista. En esto tenemos que tener cuidado, darnos cuenta de cómo, en qué circunstancias, en qué realidad nosotros podemos hacer lo que es la voluntad de Dios. Dios no está con aquellos, no está, escúchame bien, Dios no está con aquellos que diciendo que hacen el bien, no lo hacen. No, porque Dios, ese Dios que hace salir su sol sobre los justos e injustos, está preocupado de los injustos. Los ama, de tal manera amó Dios a este mundo. Él los ama. Y no espera de que ellos, ¿no es cierto?, sufran por causa de conducta humana. Por el contrario, Él ha puesto a las autoridades con el solo objetivo de hacerle bien a la gran masa y no mal. Y están haciendo mal y no bien. Quiero colocar un ejemplo. Pablo escribe una carta que es muy especial porque le da lecciones de cómo comportarse a un esclavo que se había arrancado de su patrón, pero que ahora, cristiano, tiene que volver a él. Y ese patrón, que antes a lo mejor era un déspota, ahora también es una nueva criatura, al igual que su esclavo. Ante lo cual ellos dos se ven sobrepasados su realidad civil en ese momento, la de ser amo y la de ser esclavo, por la realidad de Dios, la transformación del entendimiento. Y Pablo, ¿no es cierto?, sin estar en contra de la esclavitud, tanto al amo como al esclavo, les dice que ellos deben comportarse como hijos de Dios, como hombres de Dios, el amo como hombre de Dios, el esclavo, y juntos, ¿no es cierto?, poder llevar adelante el cuento de tal manera que sea bendición para uno y sea también bendición para el otro. Eso es sabiduría. Mi madre tenía una empleada doméstica que había sido empleada doméstica de sus hermanas. Era muy pegada a la familia de mi mamá. María Cuete, mi hermana María Cuete, hoy en Temuco. La María de andar por los años, muy antigua la María. La María en mi casa comía lo mismo que comíamos nosotros. La María tenía mesa juntamente con nosotros.
La María dormía en la misma casa que dormíamos nosotros. La María iba al templo que nosotros íbamos. La María no era la María, era mi hermana María. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que aunque había una realidad tremendamente diferente, ella y nosotros estábamos condicionados a la voluntad de Dios. Y Dios quería que hubiera paz en ella, y que hubiera paz en nosotros, y que hubiera paz entre ambos. Ante lo cual, ¿sabe qué? Llevamos bien el cuento. Pablo era romano. Su ciudadanía era romana. Pero no por eso avalaba las conductas del Imperio Romano, sino que por el contrario. Todas aquellas cosas en las cuales creía el Imperio Romano, él no creía. Él creía que había un solo Dios, y no se llamaba César, sino que se llamaba Jehová, el Dios de Israel. Él creía eso. Él creía y entendía, ¿no es cierto?, de que a pesar de ser romano, él no tenía por qué avalar a la autoridad romana. Y nosotros, por ser chilenos, o por ser suizos, o por ser eslovacos, no avalamos a la autoridad, sino que nosotros avalamos, o nos avala, por así decirlo, aquel que murió y resucitó por usted y por mí. Cuando nosotros nos enfrentamos a la autoridad, nos enfrentamos a la autoridad de quien ha sido puesto por Dios allí para hacer el bien. Muchos años atrás, vivía yo en Arica y fuimos a ver, después de la instauración de la democracia, por ahí por el año 90, 91, tiene que haber sido, fuimos a ver al intendente. Como fraternidad de pastores, fueron varios pastores. Nos estuvo tramitando para recibirnos, y a pesar de que teníamos cita como una hora, ya no. Estábamos súper contentos esperándolo, súper contentos. Nada, enojados. Y nos hizo pasar y nos empezó a tratar despectivamente porque no era creyente. Ni siquiera era cristiano, ni siquiera tenía inclinaciones hacia el cristianismo, no. Él era laico, era agnóstico propiamente tal. Y no nos daba ninguna bola. Yo fui perdiendo la paciencia, y vi que esta autoridad estaba haciendo un mal uso de su autoridad. Y le digo, señor, le digo yo, ¿usted cree que usted es autoridad porque el gobierno lo nombró? Por supuesto. No, yo le voy a decir algo que usted no sabe y que ahora lo va a saber. La Escritura dice que no hay ninguna autoridad puesta sino las que son impuestas por Dios. Entonces, a pesar de todos los contubernios políticos y de todo lo que usted ha participado, está la intención, está la voluntad de mi Dios de que usted sea el gobernador de esta provincia. Así que mantenga también un poco de respeto, no solo hacia Dios, sino también a los representantes que somos nosotros. Lo estamos esperando hace más de 1 hora y media y recién usted apenas nos trae así ligerito porque tengo muchas cosas que hacer. Me quedaron mirando también los otros pastores que estaban conmigo, ya, como queriendo decir, chuta, veníamos en buena y resulta que echó a perder el cuento. El tipo nos miró, dijo, aunque yo no creo, merecen respeto, y nos trató súper bien. Tuvo como 2 o 3 años, teníamos las puertas abiertas de la intendencia, gobernación, no me acuerdo qué es lo que, para poder hacer las cosas. Claro, porque las autoridades están para hacer el bien. Y nosotros para decirles que tienen que hacer el bien, no para hacernos los lesos, no para mirar para arriba, no para hacernos los desentendidos, no, sino para decir, usted está aquí para hacer el bien y haga el bien. Por eso que a los alcaldes, por eso que a nuestras autoridades, a los gobernadores, cualquiera sea el nombre que tengan, deben estar dispuestos a hacer el bien. La orden de partido es una sola, hagan el bien.
Y el partido que lo dice no es un partido político cualquiera, sino que es Dios, el partido de los partidos, por así decirlo, que les dice a todos los que son autoridades, hagan el bien. Porque si hacen el bien, van a tener primero el respeto de mi pueblo, el pueblo de Dios, que va a someterse agradablemente, por así decirlo, a la autoridad. ¿Por qué? Porque vamos a ver en ellos una autoridad que competentemente está buscando hacer el bien al pueblo que Dios ama. Sométase a toda autoridad, porque las autoridades han sido puestas por Dios para hacer el bien. Si no lo hacen, que Dios los pille confesados a ellos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. A continuación, nuestra hermana Ada Acuña compartirá con nosotros la palabra de Dios. Hola, Dios les bendiga. Estoy gratamente bendecida de poder estar frente a ustedes, frente a la palabra del Señor, compartiéndola con ustedes, dando gracias a Dios principalmente por su favor, por su misericordia. Agradecida por mí, por mi familia, por cuánto Dios ha estado presente en este proceso de enfermedad de nuestras vidas. Y Dios es bueno. Y Dios es bueno para siempre. Así que aquí estamos, frente a la palabra del Señor, compartiéndolo también con usted y esperando que esta palabra sea de grande bendición para su vida, para su corazón. Y así podamos seguir adelante también aprendiendo y edificándonos con la palabra del Señor. Sin más, pasaremos adelante. El tema para el día de hoy, renunciando al pedigrí. Y la base bíblica la encontramos en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Y leemos de la siguiente manera. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué declaraciones, qué fuertes declaraciones se diría, ¿verdad? Las razones de por qué Pablo podría tener confianza en su carne. Pablo a los filipenses en este capítulo parte diciéndole o advirtiéndole de alguna manera que se guarden de algunos de aquellos malos obreros, los mutiladores de la carne, quienes, creyéndose mejores por cuanto a la ley, decían que los cristianos no serían salvos si no cumplían con la ley así como ellos. Y es ahí, y en ese momento es cuando Pablo, quizás un poco harto o cansado de esta situación, les muestra su currículum y enumera a Pablo en esta instancia las cosas de las cuales él podría gloriarse. Dice, Pablo enumera primero 4 cosas que eran parte de su posición debido a su nacimiento, o sea, a su posición. Y todas estas eran razones por las cuales él podía tener confianza en su carne. Y Pablo dice que fue circuncidado al 8º día, eso de acuerdo a Levíticos capítulo 12:3, que era del linaje de Israel, un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por lo tanto un heredero del pacto de Dios con ellos. También dice que era de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida. Benjamín estaba distinguida por el hecho de que dio a Israel su primer rey, Saúl. Esta tribu también fue la que se alineó a sí mismo con Judá, con esa Judá fiel que cuando Israel se dividió, permaneció fiel a Dios. También era la tribu en la cual estaba situada dentro de su límite Jerusalén. Pablo también dice que es hebreo de hebreos, de madre y padre judíos,
Pablo dice que fue criado por sus padres como hebreo de hebreos. Habían muchos quienes en aquel entonces estaban, sus padres, ya sea madre o padre, se habían casado con extranjeros, por lo tanto no eran como 100% del linaje o hebreos puros, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, muchos que se avergonzaban también de ser judíos y trataban de pasar desapercibidos en medio de los romanos o de aquellos hombres que no eran israelitas. Estas 4 aseveraciones hacían de que Pablo, por su estatus, por su posición, fuera un judío de tomo y lomo con todo lo que la ley requería. Ahora Pablo también enumera otros 3 puntos que en este caso eran parte de su elección y de su convicción personal. Y también razones importantes por las cuales él pudiera tener confianza en la carne. Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo. Esto nos habla de que entre un pueblo élite, o sea, los judíos, Pablo, aparte de ser judío, también era de una secta élite, como eran los fariseos, quienes hacían notar por su devoción escrupulosa de la ley de Dios, No habían muchos fariseos, unos cuantos miles solamente en aquellos tiempos, pero ellos eran los atletas espirituales del judaísmo. Su propio nombre significa los separados, o sea, ellos eran los especiales, por decirlo de alguna manera. Ellos se habían separado a sí mismos de la vida común y de los deberes comunes para tener solo una meta, que era guardar el detalle más pequeño de la ley. Esta preocupación de los fariseos de guardar hasta el más mínimo detalle, lo vemos reflejado en el pasaje en Mateo capítulo 23, cuando dice Jesús, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, que estos principales, estos élites, se preocupaban de cumplir hasta lo más mínimo, pero en esa preocupación dejaban las cosas más importantes, o sea, eran cegados por el hecho de cumplir lo más mínimo para sentirse ellos respaldados por sus obras y sentirse justificados por ellas. También Pablo dice que en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pablo no era solamente un oponente intelectual de las herejías percibidas en contra del judaísmo. Él también era un contendiente activo, porque eso es lo que hizo durante mucho tiempo, persiguió a aquellos. Aunque estaba equivocado, por cierto, y lo entendió luego de su conversión camino a Damasco. Y un último punto dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto muestra que Pablo alcanzó el estándar de justicia el cual era aceptado entre los hombres en aquellos días. O sea que Pablo, en resumen podríamos decir, si alguien pudiera reclamar de agradar a Dios al guardar la ley y por las obras de la carne, este sería Pablo. Tiene una lista enumerada, un currículo que coloca en les presenta a estos hombres de que si alguien podía gloriarse de las obras o sentirse respaldado por ellas, este era Pablo. Él estaba mucho más calificado que sus oponentes legalistas y que hacían tal reclamación. Pablo tenía el estándar para estar por sobre ellos. Pero afirma, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, después de avasallar con los fariseos, con los que estaban ahí, con su currículo, con su estatus, con su pedigrí, dice, todo esto los tengo para mí como pérdida por amor de Cristo. Cualquiera de los maestros corruptos de los cuales Pablo advirtió aquí, estarían orgullosos de proclamar ese pedigrí que Pablo estaba mostrando en este momento. Pero Pablo lo puso en claro y dice, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, para él no valía nada.
Él las estimó como pérdida no porque le hicieran daño a Pablo, pero debido a que estas cosas eran maneras en las que Pablo buscaba agradar a Dios en su antigua vida y en las energías de su carne. Él pensaba que todas estas cosas le daban éxito en el esfuerzo de agradar a Dios por las obras. Podemos decir que la actitud de Pablo es la misma que Jesús describió en la parábola de las perlas de gran precio en Mateo 13, 44, 46. Y de esta misma manera Pablo podría decir, Pablo encontró un tesoro muy grande, por el cual dejó todas las otras cosas y las estimó todas como pérdida y las estimó como basura por este tesoro que encontró, Jesucristo. Ciertamente, Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Pablo no solamente contó su pedigrí religioso como una pérdida, él contó como todas las cosas como pérdida. Pero él las contó como pérdida en vista de la excelencia del conocimiento de Dios. No es tanto que estas cosas no tenían valor en sí mismas, pero comparada con la grandeza de Dios, con la grandeza del excelente conocimiento, de la excelencia del conocimiento de Dios, estas cosas no eran nada. En Filipenses 3:7 Pablo dice que había estimado estas cosas como pérdida. Y en el versículo de ahora dice, aún estimo estas cosas como pérdida. En esta primera estimación fue en su conversión camino a Damasco, cuando reconoció quién era el que lo llamaba. En ese momento dice que él estimó todas las cosas, todo ese currículum, toda esa posición como pérdida. Y unos 30 años después, ahora, estando encarcelado en Roma, dice que aún continuaba con su punto de vista y seguía estimando todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Después de todo lo que había él experimentado, dice, aún contaba como digno el rendir todo por el bien de Jesús, de su obra. En resumen, preguntémonos, ¿qué es lo que usted estima como riqueza? ¿Qué es lo que yo estimo como riqueza? ¿Qué lo mueve a usted el caminar en la vida cristiana, como cristiano? ¿El estatus? ¿El ser llamado cristiano? ¿El ser estimado sabio? ¿El título de pastor, predicador, músico, adorador, siervo, profeta? ¿El reconocimiento, el aplauso, la palmadita en los hombros? ¿O nos mueve o nos debería mover el amor a Cristo? Mi vida, mis logros no son nada si no son puestos al servicio de Dios. ¿De qué vale nuestros títulos? ¿De qué vale nuestra ganancia? ¿De qué vale nuestro estatus? ¿De qué vale tener una posición privilegiada? Si no vamos a engrandecer a Dios con todo eso. Mis amados, la vida en esta tierra son días que pasan en un abrir y un cerrar de ojos. Así como llegamos, así también nos vamos. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que ganaste al servicio de Cristo y para el reino de Dios es lo que pesa como ganancia y como algo a que aferrarse. Pablo terminó sus días literalmente sin nada, encarcelado, preso, pero gozoso de haber ganado a Cristo. Que el Señor le bendiga. Para terminar, los invito a suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros videos. Y no olvide su deber cívico.
Que Dios los bendiga. Los deberes cristianos contra las autoridades. No contra las autoridades, hacia las autoridades. En contra de las autoridades. No, hoy, en el tema de hoy, Hoy, relaciones cristianas versus el gobierno. Autoridades, a continuación, requisitos cristianos, deberes. A continuación, el profesor Juan Baños Ávila con el tema requisitos cristianos versus las autoridades. El tema de hoy, autoridades, deberes. a continuación, Requisitos cristianos contra. El tema de hoy, cristianos contra las autoridades. deberes cristianos